Un placer iniciar un nuevo curso en nuestra plataforma de cursos online Moriah College, y hoy estaremos con un curso que mucha gente estaba esperando, ¿no? De alguna forma la continuación de los cursos del doctor Daniel Weinstock sobre el tema de introducción o en general de la arqueología bíblica. Habíamos comenzado con introducción a la arqueología bíblica y de alguna forma este curso es una continuación de ese curso introductorio que iniciamos hace un tiempo atrás. Y ahora estaremos con el curso que se llama Fuentes Extrabíblicas para el Estudio del Antiguo Israel, que básicamente es las fuentes que están fuera de la Biblia, que hablan sobre relatos que están en la Biblia, es decir, analizar diferentes textos de imperios o civilizaciones que estaban alrededor de la tierra de Israel y de alguna forma analizarlo en comparación con el texto bíblico. Y este curso es un curso que tiene 8 clases, estará dictado, como ya lo mencioné, por un conocido de todos ustedes, el doctor Daniel Weinstock, que es un especialista en arqueología bíblica, catedrático de la Universidad de Ben Gurión en el Negev, en Israel, que durante ya 30 años investiga todas las áreas correspondientes a la arqueología bíblica en general. Y como decía, este curso de 8 clases, hoy estaremos con la primera clase, cuyo título es Introducción a las fuentes extrabíblicas para el estudio del Antiguo Israel. Así que, bueno, como decía, es un gran placer y ahora sí me comunico con el doctor Daniel Weinstock para iniciar este curso sensacional con mucha expectativa. ¿Cómo estás, Dani? Gusto saludar. Muy bien, shalom a todos, muy buenas tardes, muy buenas semanas a todos. Aquí estamos muy ansiosos de esperar este curso que, como bien lo dijiste, complementa los estudios que hicimos hasta ahora, complementa y amplía todo lo que vimos hasta ahora. Correcto. Bueno, Dani, estamos ansiosos, así que cuando quieras podemos iniciar. Bueno, entonces, queridos amigos, no perdamos más tiempo, porque como siempre, el reloj aquí es nuestro enemigo. Así que vamos, no perdamos más tiempos en salutaciones y vayamos directamente al grano. Lo que vamos a hacer hoy en esta primera clase, voy a hacer una presentación general de lo que son las fuentes extrabíblicas para el estudio del Antiguo Israel, y ya hoy mismo vamos a comenzar a conocer 2 fuentes importantísimas extrabíblicas, como las vimos aquí, hasta donde nos alcance el tiempo. Lo que no nos alcanza el tiempo, lo seguiremos en la próxima clase. Cuando hablamos de las fuentes extrabíblicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a fuentes que no fueron dejadas por los antiguos israelitas, sino por los pueblos vecinos que tuvieron contacto con los israelitas, ya sean contactos culturales, de guerras, de lo que sea, y que son contemporáneos, es decir, que no fueron escritos después, en la época romana, etcétera, sino que son contemporáneos a la época bíblica. Y las distintas civilizaciones que existían en aquella época, que la mayoría de ellas ya las conocemos, el antiguo Egipto y las potencias mesopotámicas y otros países más. Esos países, esos pueblos antiguos contemporáneos nos han dejado registros de 2 tipos. Los más importantes, que son registros escritos, en los cuales nombran de alguna manera a los antiguos israelitas o a los reinos de Israel, o a los israelitas como pueblo, o a alguno de los reyes de Judá o Israel. Ese es el primer tipo y el más importante de las fuentes extrabíblicas. El segundo tipo son bajorrelieves, es decir, monumentos artísticos, no escritos, no palabras, pero que nos dan otra dimensión de lo que fueron los antiguos israelitas. Quiero hacer hincapié, como lo hago siempre, me imagino que la mayoría de ustedes ya me conocen, ya hemos estudiado muchas cosas juntos. Quiero hacer hincapié en que nos posicionemos en la época correcta, y para eso ustedes pueden, los que todavía no lo han hecho, pueden bajar del sitio de Moriah las listas cronológicas. Yo voy a volver a lo largo de las clases, yo siempre vuelvo, pero es bueno que ustedes las impriman y las tengan al lado suyo. El material que vamos a ver a lo largo de este curso, vamos a verlo
de una manera lo más posible cronológica, desde lo más antiguo hasta lo más moderno, y el tiempo que vamos a abarcar, que va a abarcar este curso, va a ser desde antes de la llegada de las tribus israelitas a la tierra de Canaán, la llegada de las tribus israelitas a la tierra de Canaán, de acuerdo al 90% de los estudiosos, entre los cuales me incluyo, fue allí por el 1200 y algo. El primer registro que tenemos es de 1207, digamos cerca del paso de al finales del siglo III, siglo XIII, perdón, antes de la era común, al siglo XII, el traspaso fue en el 1200, desde ahí hay presencia registrada de las tribus israelitas en la tierra de Canaán. Pero tenemos registros, los cuales vamos a verlos hoy, por ello vamos a empezar, que son anteriores a este asentamiento. Es decir, son del siglo XIV. Los registros que vamos a ver hoy son de 100 o 150 años antes de la lista que estamos viendo aquí en el PowerPoint. Están fuera de la lista, están antes. Es decir, en la época que, según la memoria colectiva del pueblo de Israel, es la época en que las tribus israelitas deambulaban por esta zona, y en parte de ese tiempo fueron esclavizados en Egipto y luego salieron, etcétera. No vamos a entrar aquí en detalle, pero estamos hablando de la época de la deambulación antes del establecimiento de las tribus aquí. De eso vamos a hablar. Luego ahora, el curso nuestro se va a extender. La mayoría de las fuentes que vamos a estudiar en el curso son de la época del reino de Israel y el reino de Judá. Por supuesto, vamos a ver fuentes que tienen que ver con el Reino Unido de David y Salomón, después con el reino de Israel que fue destruido por los asirios en el 721. Todas las fechas son, por supuesto, antes de la era común. Del reino de Judá, que fue destruido por los babilonios en el 586. Y vamos a llegar hasta el período persa, que el período persa, un período muy importante, que duró unos 200 años hasta el 333 con la conquista de Alejandro Magno. Ese es el marco cronológico de nuestro curso, y como dije antes, vamos a empezar ya hoy, vamos a empezar viendo fuentes que son fuentes egipcias, que son de la época de unos 100 o 150 años antes del establecimiento de las tribus hebreas. Los dos tipos de fuentes que vamos a ver, como dije, las principales son fuentes escritas, y esto es gracias a que las potencias mesopotámicas, los asirios y los babilonios, como vemos aquí, escribieron en tablillas de arcilla, que muchas de ellas se conservaron, y afortunadamente en muchas de ellas hay registros que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel, como lo vemos aquí. Tenemos registros que no están solamente en tablillas de arcilla, sino también en monumentos que los reyes de Asiria y Babilonia crearon para que sean exhibidos y expuestos como una especie de propaganda para exaltarse a sí mismo, que hoy en día se encuentran en diferentes museos del mundo. Les pido que no me pregunten preguntas específicas acerca de estos monumentos, porque nosotros lo vamos a ver de una manera muy específica a lo largo del curso. Yo ahora quiero poner a grandes rasgos y marcar los límites de lo que vamos a ver en el curso, y luego como dije antes, vamos a empezar específicamente con la parte más antigua, no con lo que estamos viendo aquí en este momento. Como dije antes, los documentos que vamos a ver, la mayoría de ellos están escritos en tablas de arcilla, que aquí vemos a un escriba asirio que está escribiendo. Al lado de él hay otro escriba que es un arameo, y él escribe en un papiro, porque los asirios y los babilonios administraban el imperio en idioma arameo, pero como ustedes sabrán, los papiros y los pergaminos que se escribieron en la antigüedad no se han conservado porque es un material que no se conserva, pero las tablillas y estos hermosos monumentales que tenemos,
que son escritos de los reyes de Asiria y Babilonia, son una fuente de información valiosísima, como lo vamos a ver a lo largo del curso. El segundo tipo de fuente, como dije, tenemos fuentes que son artísticas, sobre todo en bajos relieves, que aun cuando no tienen palabras, son una especie de reemplazo a las fotografías y a las filmaciones. Los artistas fantásticos que tenían los asirios, sobre todo los asirios, los babilonios menos, y los egipcios también, ellos describían escenas de las cuales podemos aprender muchísimo y tienen un aporte extraordinario, único, que son realmente las fotografías que nos faltan en la Biblia. Algunas de ellas tenemos el aporte a través de estas fuentes. Aquí vemos soldados asirios destruyendo las murallas de una ciudad. Así destruían las murallas de las ciudades conquistadas. En este caso no son murallas de una ciudad de la tierra de Israel, son de otro lado, pero el sistema es el mismo, las herramientas son iguales, un lujo de detalles de los cuales podemos aprender muchísimas cosas, como lo vamos a hacer. Tenemos bajos relieves en donde podemos ver a los antiguos israelitas, como por ejemplo este que vemos acá, este hombre, esta mujer y estos niños. Es como que nos abrieran una ventanilla por la cual podemos ver realmente cómo se veían, cómo se vestían los antiguos israelitas que están descritos en la Biblia. Es un aporte impagable. No tenemos muchas fuentes como esta, pero las pocas que tenemos, por supuesto, la vamos a estudiar bastante a fondo a medida que el tiempo nos lo permita durante este curso, ¿sí? Es decir, que tenemos fuentes escritas y también bajos relieves de la época, ¿sí? Aquí tenemos todas estas personas que vemos aquí, son cautivos tomados del reino de Judá. Es como tener una foto de los personajes que figuran en la Biblia. Es un aporte, yo digo que no quiero exagerar, pero yo diría que una persona que quiere estudiar a fondo los textos bíblicos y la historia de este lugar, él no puede privarse de conocer estos medios que nos proporcionan detalles que no los tenemos en ningún lado. En la Biblia tenemos solamente texto, solamente palabras, nos falta la dimensión visual. Y esto nos agrega un valor agregado único de la dimensión visual. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Entre otras cosas, vamos a ver también fuentes escritas. La mayoría de las fuentes son de las potencias mesopotámicas, de los asirios, de los babilonios, pero también vamos a ver por lo menos una escritura, una inscripción aramea, la famosa inscripción aramea de Tel Dan, por la gran importancia que tiene. Y también vamos a estudiar la estela de Mesá o Meshá, el rey de Moab, por la gran importancia que tiene. Eso es así muy en general, lo hice en apenas 10 minutos, es a grosso modo, son los límites y una descripción muy general de las cosas que vamos a ver. Y antes de que empecemos con la primera fuente que vamos a ver, quiero decir otras muy pocas palabras acerca de la importancia tremenda que tienen las fuentes extrabíblicas. Amigos, durante siglos la gente leyó y estudió la Biblia solamente a partir del texto bíblico, sin saber, sin ninguna fuente que lo niegue o lo corrobore a ese texto. Las fuentes extrabíblicas nos aportan algo que es importantísimo, porque nos muestran los mismos relatos o los mismos personajes que están en la Biblia, pero desde la perspectiva de gente que no es israelita. Porque el texto bíblico fue escrito por israelitas,
y es sospechoso de que sea tendencioso o que de que cosas se hayan escrito después de tiempo y hayan sido relatos que no son ciertos, etcétera. Son discusiones interminables. Por eso es muy, muy importante el aporte que tenemos de la fuente, justamente no de israelitas, sino de los países vecinos que hablan acerca de los israelitas, que nos permiten corroborar y corroborar a los nombres, a las personas, a los lugares y a los acontecimientos que están relatados en la Biblia. Esto es importantísimo. Hoy en día, como lo vamos a ver, tenemos una gran cantidad de nombres de reyes israelitas nombrados en la Biblia que están registrados por fuentes de los países vecinos. El nombre del Dios Israel también está registrado por fuente de los países vecinos. Y algo muy, muy interesante también, de que hay hechos históricos que no están relatados en la Biblia y en las fuentes externas sí. Batallas, guerras y sucesos que no están en la Biblia por cierta razón, y las fuentes externas nos lo han agregado. Tenemos un aporte, o sea que no solo que corroboran o no corroboran, o agregan detalles, y a veces agregan acontecimientos enteros que no están en la Biblia. Y tiene una importancia extrema también para fechar los acontecimientos de la Biblia, por una razón que la vamos a ver en extensión más adelante. Ahora quiero que empecemos. Y como adelanté antes, vamos a comenzar con fuentes que aportan datos acerca del siglo XIV. ¿Se acuerdan que los israelitas llegaron aquí a finales del siglo XIII, un poco antes del 1200? Ahora vamos a ver fuentes que pertenecen aquí donde estoy mostrando la época cananea tardía. Quiero aclarar unos conceptos que quiero que queden claros, por lo menos en las dos primeras clases, que son en las cuales vamos a ver fuentes de esta época. ¿Cuáles son los conceptos que quiero que queden claros? Es así. Antes de la llegada de los israelitas, las épocas arqueológicas son llamadas por los arqueólogos la época del bronce. Los historiadores llaman a esta época la época cananea y los arqueólogos la época del bronce. Alrededor de 1200, cuando llegan los israelitas, se cambia el nombre y los arqueólogos llaman la época del hierro y los historiadores la época israelita. ¿Sí? Ahora, por supuesto, vamos a hablar de la época del bronce. Y dentro de la época del bronce, que como ven es tiene más de 2000 años, nosotros queremos ahora quiero hacer hincapié solamente en lo que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, en la parte última de la época del bronce, es decir, como dije antes, unos 100, 150 años antes de que lleguen los israelitas. Aquí, la época cananea tardía, las fuentes que vamos a ver pertenecen a esta subépoca, a la época cananea tardía. ¿Sí? Aquí pertenecen las fuentes que vamos a ver ahora. Y quiero que recuerden dos características. Las ciudades cananeas de la época del bronce medio, de la cual no vamos a estudiar fuentes ahora, en la época del bronce medio, allá por el 1800 antes de la era común, las ciudades cananeas, que eran ciudades-estado, fueron construidas de una manera esplendorosa, se hicieron fortificaciones impresionantes, y esa fue la época cumbre de la fortaleza de las ciudades-estado cananeas de la época del bronce. Eso sucedió en la época del bronce medio. En la violencia del bronce medio, auge de construcción de fortificaciones, auge de riqueza y poderío económico y militar. Mientras tanto, en la época cananea tardía, en la época del bronce tardía, que de ahí vienen los documentos que vamos a leer, esa época tiene características
totalmente diferente, totalmente opuestas. Las ciudades cananeas de la época del Bronce tardía continúan usando las fortificaciones que las construyeron sus antecesores, pero sufren de una decadencia económica, política y militar. O sea, ellos disfrutan de lo que construyeron sus antecesores de la época cananea media. Siguen usando esas grandes murallas, esas grandes fortificaciones, pero ellos son ciudades débiles, tanto en lo económico como en lo demográfico, como en lo político y en lo militar. Esas son dos características que son muy importantes recordarlas antes de que comencemos a leer la fuente que vamos a leer. ¿Sí? Adelante. Bueno, entonces, como dije antes, vamos a ver fuentes ahora que son de la época del Bronce tardío. Y dentro del Bronce tardío vamos a comenzar, en 5 minutos ya vamos a comenzar a ver una fuente que es de la época del rey Amenhotep III. Amenhotep III, los nombres de los reyes egipcios se escriben de diferentes maneras, es algo problemático, pero se trata de la dinastía 18. Si buscan en Google la dinastía 18, la dinastía egipcia 18, van a encontrar ahí a este señor Amenhotep III. ¿Sí? Algo interesante, dentro del nombre del rey, Amen es una referencia al dios Amón, que es uno de los dioses del sol y es el dios principal de la potencia egipcia, y él reinó en esta época. Entonces, la primera fuente que vamos a ver es la época de Amenhotep, y la segunda que vamos a leer es de su hijo Ajenatón, que lo sucedió en el reino. Esas son las dos fuentes, y las dos pertenecen a la época del Bronce tardío, que se caracteriza, como lo dijimos, por el uso de fortalezas impresionantes construidas por los antecesores, pero que las ciudades-estado cananeas sufren una debilidad política, económica y demográfica. Ese es el fondo. Y ahora adentrémonos, amigos. Ahora vamos a hablar de esta fuente egipcia, que ya en 1 minuto van a ver cuál es el nombre, pero quiero que veamos, que nos fijemos juntos en el mapa. Estamos hablando del imperio egipcio. El imperio egipcio veía a la tierra de Canaán no como parte integral del imperio egipcio, sino como zona de dominio, zona que ellos dominaban hasta el río Éufrates, hasta aquí, hasta Carquemish, hasta el río Éufrates. La zona de Canaán era una zona que ellos no la veían como egipcios, a las personas no eran egipcios, ellos sabían que eran cananeos, pero los reyes cananeos, porque toda la tierra de Canaán estaba organizada en ciudades-estado, es decir, que la ciudad de Jerusalén era una ciudad-estado que dominaba sus alrededores, la ciudad de Siquem era una ciudad-estado que dominaba sus alrededores. Estamos hablando de las ciudades cananeas. Tenían que pagar tributos e impuestos a Egipto, pero sin ser parte integral. Esa era la situación de Canaán durante la época del bronce que estamos viendo ahora. Vamos. Adelante. Y aquí tenemos a los reyes de la dinastía número 18, de los cuales yo quiero hacer hincapié aquí solamente en estos dos. En Amenhotep III, estoy repitiendo lo que dije antes de una manera más ordenada, y su hijo que fue nombrado cuando nació Amenhotep IV, igual que su padre, pero él se cambió su nombre a Ajenatón, después vamos a ver por qué, y está aquí. El rey más famoso de la dinastía es, por supuesto, Tutankamón, pero es el más famoso porque encontraron a su tumba intacta sin que los ladrones de tumba hayan llegado antes que los investigadores, por eso es más famoso. Tutankamón pertenece a la misma dinastía, no voy a hablar de él hoy,
porque las fuentes nuestras provienen de aquí. La primera fuente proviene de la época de Amenhotep III y la segunda de su hijo Amenhotep IV, que se cambió el nombre a Akhenatón. Yo creo que la cosa ya, vamos a dar una mirada para entrar en el ambiente del antiguo egipcio, la dinastía 18. De la dinastía 18 tenemos también muchas fuentes artísticas, pinturas con los colores intactos de aquella época. Por ejemplo, esta pintura que viene de esa época, donde vemos a personas que vienen de la zona de Asia, es decir, de la zona de donde hoy en día es Israel, Siria, y que llegan a Egipto. Y aquí tenemos la oportunidad única de ver cómo esa gente se veía, cuál era el color de su tez, cómo se vestían, cuál era su perfil. Un aporte extraordinario a nuestro saber de la época bíblica. Este es Tutankamón, que dijimos que no nos vamos a ocupar de él. Aquí vemos a el rey Akhenatón, al rey Amenhotep, por supuesto, Amenhotep III, con su esposa. Su esposa también una persona importante, era una mujer con mucha presencia, con mucho poder político, la esposa de él. Aquí lo vemos al rey, ¿sí? Amenhotep III. Esto es una cabeza colosal de granizo rojizo. Si tienen oportunidad de verla en el Museo Británico, hay muchas cosas interesantes de él. Solamente para entremos en ambiente, que veamos de quién estamos hablando. Estas dos representaciones aquí son de la reina Tie, la esposa del rey, que, como dije, fue una reina muy influyente, con poder político. Y la fuente que vamos a ver, amigo, la primera fuente, viene de este lugar llamado Soleb. Anoten el nombre, S-O-L-E-B, y en su tiempo libre después busquen material en internet, hay muchísimo material. Es un lugar que tiene una importancia muy, muy grande. Se han escrito cientos de investigaciones acerca de lo que vamos a ver hoy. En lo que es, al parecer, el registro escrito extrabíblico más antiguo que tenemos acerca de las tribus israelitas. Les recuerdo, estamos hablando del siglo IV, en la época en que los israelitas eran tribus que deambulaban por la zona, y viene de este lugar de Soleb. Como recordarán en el mapa anterior, el imperio egipcio antiguo llegaba hacia el sur, dentro de lo que hoy en día es el país de Sudán. En aquella época, el Valle del Nilo, en su parte sur, era parte del imperio egipcio. Por eso que a lo largo de las dos orillas del Nilo se encuentran restos arqueológicos egipcios, y lo que nos interesa a nosotros es el templo que está a orilla del río Nilo, aquí en Soleb, en lo que hoy en día es el norte de Sudán. Adelante. El lugar está aquí en Soleb. Vamos a dedicar unos minutos también a otro lugar que se llama Amara Este, que está un poco más al norte, donde hay una copia del mismo texto que vamos a ver en Soleb. Por eso Soleb es el más importante de los dos, y también el más famoso. Aquí está Soleb en la ribera occidental del río Nilo. Vamos adelante. Estos son los restos del templo de Soleb, un templo egipcio de los tantos que hay. Hay muchísimos templos del antiguo egipcio, pero en este templo hay una escritura que está relacionada con el antiguo Israel, al parecer. Hay diferencia de idea, que voy a exponer las dos ideas que existen. Si entramos aquí a visitar los restos de este antiguo templo, la entrada está aquí, y aquí, en la parte más interna, hay una sala de columnas
Es un lugar muy grande. Los restos no son, desgraciadamente no quedó mucho, pero hay también restos de pinturas de la época del siglo XIV, antes de la era común. Y nosotros vamos a entrar ahora y nos vamos a dirigir directamente a este lugar. Y dentro de este lugar, con el poco tiempo que está a nuestra disposición, yo quiero llevarlos a ustedes a que veamos lo que está escrito en esta columna. Los egipcios acostumbraban a llenar espacios enteros con columnas. Las columnas ocupaban la mayor parte del espacio. Es un fenómeno artístico muy interesante. No lo vamos a tratar hoy. Y en este caso, en el caso de este templo, en estas columnas, ellos retrataron registros de enemigos vencidos. No solo de enemigos vencidos, sino de tribus nómadas a las cuales ellos subyugaron. Las vencieron y las subyugaron, las obligaron. Las tribus que vagabundeaban por esta zona también tenían que pagar tributo y ser leales al imperio egipcio. Y ellos tenían un registro de todas las tribus. Ellos sabían exactamente en cuál era su itinerario en su deambulación en la zona. Eso es lo que está escrito en todas las columnas estas. A nosotros nos interesa particularmente esta columna que vemos aquí. Adelante. Esta columna que vemos aquí es la que nos interesa a nosotros, la columna número 4. En las columnas ellos pusieron las figuras son todas iguales, no son características, en este caso, de cada tribu, y en el cuerpo de cada figura pusieron aquí un cartucho, lo que nosotros llamamos hoy en día cartucho, con el nombre de la tribu que fue vencida, y con las manos atadas detrás de la espalda, es una señal de que esa tribu fue subyugada por el imperio egipcio y su nombre está registrado aquí. Así funcionaban las cosas aquí. Desgraciadamente, muy desgraciadamente, en la columna número 4, que vemos aquí, la que más nos interesa, la parte de arriba de esta parte de la columna se perdió. Puede ser que ande dando vueltas por ahí, pero no se encuentra. Pero la parte de abajo sí quedó y podemos ver los nombres de las tribus nómades subyugadas que están escritas aquí. Esta es la columna 4, que nos interesa a nosotros. Y resulta, amigos, que en la columna 4, aquí vemos los dibujos de los 4 cartuchos de la columna 4, y aquí están los jeroglíficos copiados, y aquí tenemos a los jeroglíficos transcritos en escritura latina adaptada, y resulta, señores, que en esta columna están registrados 4 tipos de tribus. La primera palabra dice ta. Ta significa tierra, es decir, el espacio, el espacio de tierra, de extensión, en el cual deambulan estas tribus nómadas. La segunda palabra, ustedes ven que es repetida en las 4 tribus, la palabra ta es repetida. Viene a ser territorio, ¿sí? Después la palabra yasu también es repetida en todos. La palabra yasu, hoy vamos a aprender una palabra en egipcio antiguo. Los egipcios tenían un vocabulario muy rico. El egipcio usado por la administración del imperio tenía un vocabulario muy rico para especificar cada tipo de ciudad, cada tipo de tribu, cada tipo de población, porque era muy importante para la administración del imperio. Tenían varias palabras para designar diferentes tipos de tribus nómades. Yasu es un tipo muy específico de tribu nómade. ¿A qué se refiere la palabra yasu? Se refiere a
tribus étnicas, es decir, que creen que descienden de un mismo padre fundador, y están formadas de una manera patriarcal, viven viven en tiendas, incluso usan la palabra semita ohel, la misma palabra que en hebreo bíblico, hasta hoy, bíblico y hasta moderno, es para decir carpa, ¿sí? Viven en carpas y se trasladan con sus carpas y sus rebaños de ovejas y cabras al borde de las tierras sembradas. Es decir, que es un prototipo que encaja muy, muy bien con los relatos de los patriarcas y de la época en que, según la Biblia, los hebreos, las tribus israelitas deambularon aquí por la zona. Es decir, si tomamos los relatos de la Biblia, cómo van deambulando por la zona del desierto, es decir, del semidesierto, entonces traduciésemos el hebreo al egipcio, los antiguos israelitas eran nómades de tipo Yasu en Egipto. ¿Sí? Ahora, ellos dicen aquí el territorio donde deambulan los nómades Yasu y después el nombre. Y vemos que el nombre de estos Yasu es nada más ni nada menos que el nombre del Dios de Israel. Es exactamente el nombre del Dios de Israel, es decir, son los Yasu de Adonai, los Yasu del Dios de Israel. Son tribus nómades que se llaman al nombre de Israel. Ahora, ¿qué significa esto? Para contestar la pregunta que acabo de preguntar, mucha tinta se ha derramado en las investigaciones. Yo voy a hacerlo aquí muy simple. Existen dos teorías. Hay una teoría, no es una teoría. El estudio de estas escrituras egipcias nos muestra de que todos los demás nómades Yasu, que son nombrados tanto aquí en Solé como en otros lados, después de la palabra Yasu se llaman por el nombre geográfico del lugar en el cual ellos deambulan, porque las tribus que deambulaban en la antigüedad no era que iban así a la que Dios quiera por cualquier lado, no. Ellos tenían un periplo bastante fijo, que en el verano estaban en un lugar, en el invierno y en otro lugar, según las estaciones del año y donde había pasturas para sus rebaños. Y donde había lugares para abastecerse de agua, para ellos y para sus rebaños. No es que iban así a la que Dios quiera, ¿sí? Entonces, los egipcios tenían registrado en qué territorio deambula de determinada tribu. Entonces, los que deambulan en un territorio llamado X son los Yasu X. Ahora, según esa teoría, los Yasus que están aquí, ellos deambulaban en un lugar que tenía el mismo nombre que el Dios de Israel. Ahora, resulta que un lugar así no existe. Un lugar así no existe. No solo eso, sino que los antiguos israelitas, de una manera muy peculiar, que hasta hoy en día no tiene explicación, siempre se abstuvieron de nombrar a los lugares en los cuales habitaron incluyendo el nombre de Dios. Lo hicieron con los nombres propios. Eso sí, Yehonatán, ¿sí? En la primera parte, Yehó es el nombre de Dios, más Natán, Netanyahu. Es decir, tenemos infinidad de nombres para personas, pero jamás lo hicieron con los nombres de lugares. Los otros pueblos sí. Y no se conoce ningún lugar así. Entonces, esa teoría se basa en la comparación de este nombre con los demás nombres de los demás Yasu. Pero no existe tal nombre. La otra teoría es de que lo que buscaban los egipcios era de que cada grupo étnico, cada tribu Yasu de estos, saber distinguirlos. No les ellos usaban el nombre por donde deambulaban, pero no era algo necesario. Era porque era más fácil distinguirlos. Pero puede ser de que la tribu esta, lo que los distinguía a ellos de todas las demás tribus Yasu, era de que ellos adoraban a un Dios diferente o de una manera diferente.
¿sí? Y eso, y en este caso, ellos adoraban al Dios de Israel, es decir, que tenemos aquí una referencia a las tribus israelitas deambulando. Fíjense qué importancia que tiene esto. Lo que yo acabo de decir ahora no está aceptado por todos. Es decir, de que este es el nombre del Dios de Israel, está clarísimo. La lectura aquí es clarísimo. Sobre eso no hay discusión. Ahora hay estudiosos que dicen que sí, estos son las tribus israelitas deambulando, que están registrados aquí, fueron subyugados por los egipcios, pagaban sus tributos, entonces los anotaron aquí en esta lista. Hay otros que dicen que no, que son tribus deambulantes que realmente adoran al Dios de Israel, pero no son necesariamente los israelitas, tal vez son una tribu de midianitas, y se refieren al relato bíblico de que el suegro de Moisés, que era midianita, él también adoraba al Dios de Israel, según la Biblia. Entonces hay una discusión sobre a quién conectarlos, si a los antiguos israelitas o a los midianitas, o tal vez a otra tribu que deambulaba y también adoraba al Dios de Israel. Es una discusión que no sé si algún día se terminará, pero es que todos los contrincantes de esta discusión se basan en el mismo material. El material es lo que acabamos de ver ahora, con este aporte único, como acabamos de ver. Importante que es, amigos. El texto antes que sigamos. Los egipcios acostumbraban a hacer esos listados de tribus o de ciudades, los agrupaban más o menos geográficamente. Entonces, si nos fijamos a las otras tribus Yasu que están recordadas juntos con estos Yasu de Adonai, podemos ver en dónde geográficamente estaban ubicados también estos Yasus israelitas, ¿sí? Y resulta que las demás tribus Yasu que están junto con ellos son tribus que deambulaban en la zona del Golfo de Eilat, de hoy en día en la zona del sur de Jordania, más o menos por esa zona deambulaban. Entre ellos están los Yasu de Seir. Seir es un sinónimo de Edom, donde viven los edomitas. Esa es la vecindad, esa es la extensión geográfica por donde deambulaban estos Yasu que fueron recordados ahí en este templo en esta época que estamos hablando. El mismo texto fue copiado un poco más tarde en otro templo, en la pared, esta vez no en una columna, sino en una pared, en otro templo un poquito más al norte que Soler, llamado Amara, también en Sudán de hoy en día. Vamos a detenernos mucho porque es exactamente el mismo templo, también de la misma manera, o sea, no hay un aporte especial, sino que aquí en el número 96 figura exactamente la misma escritura, es decir, que figura dos veces. No hay ninguna duda en cómo leer esos jeroglíficos. Sobre eso no hay ninguna discusión, ninguna disputa. Sobre esto no hay, amigos, ninguna disputa. Ahora vamos a pasar al segundo documento. El documento que vimos antes era, como dijimos, de Amenhotep III. Y ahora vamos a pasar a ver las cartas de Elamarna, que son de la época de su hijo, que fue nombrado por su padre, Amenhotep IV, y él se cambió su nombre a Akhnatón, porque él comenzó a adorar a otro dios, al dios Atón, que es también un dios del sol. Tanto Amon-Ra como Atón son dos dioses del sol, pero son dos dioses diferentes. Son dos dioses diferentes, con templos diferentes, etc. Y nosotros ahora vamos a ver, ahora pongan cuidado que este señor Akhnatón gobernó por un periodo relativamente corto. Los primeros años gobernó junto con su padre, como era acostumbrado
un sistema de corrigencia, junto con su padre, y luego que su padre murió, gobernó solo, y él está aquí, estamos hablando, amigos, todavía dentro del siglo XIV. Estos dos reyes, padre e hijo, vivieron en el siglo XIV. Adelante. Este señor, Agnatón, hizo un acto revolucionario. Él abandonó la antigua capital egipcia, Noamón. Noamón está aquí. La ciudad de Noamón era la capital del imperio, una ciudad imponente, está nombrada en la Biblia, en los libros de Ezequiel, de Jeremías y de Nahum. El que quiera ver en Ezequiel capítulo 30, figura 3 veces. Hay mucho para hablar de ella, no lo vamos a hacer ahora. Agnatón abandona la antigua capital y manda construir una nueva capital que se llamaba Akhenaton. Akhenaton, ¿sí? Ahora, ¿por qué hizo esto? Porque él quería despegarse de los poderosos sacerdotes del dios Amón, y aquí en su nueva ciudad construyó templos para adorar solamente al dios Atón. Y también se cambió el nombre colocando en su nombre propio el nombre de este dios Atón, y en la ciudad de él se adoraba solamente a Atón. Por esta razón, muchos estudiosos lo consideran a él el primer monoteísta registrado del mundo, porque en la nueva capital se adoró solamente al dios Atón. Eso no quiere decir que en el resto de Egipto no se siguió adorando a otros dioses, se los siguió adorando, pero aquí en su capital se adoró solamente a el dios Atón. Por eso es considerado por muchas personas como el primer monoteísta registrado, por lo menos, del mundo. Debemos acordarnos de que en la época de su padre deambulaban por aquí, ya en la época, o sea, anteriormente a él, deambulaban estas tribus que adoraban de una manera fervorosa, digamos, a el Dios de Israel. ¿Hay alguna conexión entre las dos cosas? No lo sabemos, material para pensarlo. Volvamos a él. Él construye esta nueva capital, y ahora voy a decir algo muy importante que quiero que lo recuerden. Cuando él construye esta capital, se lleva consigo algunas de la parte de la correspondencia diplomática de su padre. Se la lleva a la nueva ciudad. En la nueva ciudad, por supuesto, toda la correspondencia diplomática de su reino está en su nueva capital. Cuando él muere, lo reemplaza su hijo Tutanaj-Atón, pero su hijo abandona la capital, la nueva capital de la Marna, regresa a la antigua capital, llega a un acuerdo con los poderosos sacerdotes de Amón y cambia su nombre a Tut-Anaj-Amón, Tutankamón. Tutankamón no nació como Tutankamón, nació como Tutankatón, porque su padre, que adoraba solo a Atón, le dio ese nombre. Pero él revirtió esa revolución y se volvió aquí. Esto tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a ver. Al volverse Tutankamón, al volverse a la vieja capital y renovar otra vez el esplendor del dios Amón, la capital esta que creó Agnatón quedó abandonada. Funcionó 20 y pico de años, nada más, y quedó abandonada. Y al quedar abandonada fue tapada por las arenas del desierto, fue abandonada, casi nunca se hizo nada. Por eso es que en esta ciudad, en la antigua Akhenaton, en donde en los siglos modernos, en los últimos siglos, deambula una tribu beduina llamada el Amarna. El Amarna es un nombre moderno de una
una tribu beduina egipcia que vive en esos lares. Los miembros de esta tribu, buscando antigüedades para venderlas en el mercado de antigüedades, encontraron tablillas de arcilla y empezaron a venderlas en el mercado de antigüedades. Estamos hablando de 1887, amigos. 1887, no había demasiada autoridad por estos lares y empiezan a aparecer estas tablillas de arcilla. Los europeos que deambulaban por aquí, sobre todo el arqueólogo Petrie, se dio cuenta de que estas tablillas tienen un valor extraordinario, que hay un faraón egipcio que está nombrado ahí, y el arqueólogo Petrie excava el lugar. Estamos más de cerca. Esto lo vamos a ver después. El arqueólogo Petrie excava el lugar y encuentra más tablillas. Decimos, hoy en día sabemos exactamente que todas las tablillas vienen de aquí, de este lugar. Parte de las tablillas se rompieron y se perdieron porque los beduinos estos que encontraron las llevaban en bolsones, en sus burros, y partes fueron destruidas, partes se perdieron. La mayoría de los documentos, la mayoría de los 379 documentos que tenemos, 379 cartas de la Marna tenemos. Documentos de la Marna, la mayoría fueron encontrados por estos beduinos que se robaron todo, y algunos fueron encontrados por los estudiosos, y todos vienen de aquí. Había mucho más. ¿De qué se trata? Se trata del archivo diplomático del Imperio Egipcio durante los 20 y pico de años que Akenatón usó ese lugar como capital, junto con algunas tablillas que trajo de su padre y con algunas tablillas de su hijo, de Tutankamón, antes de que Tutankamón vuelva a la antigua capital. Eso es lo que tenemos en la Marna. No hay ninguna duda en cuanto al fechado, o sea, sabemos exactamente de cuándo viene. ¿Qué es lo que hay en estas tablillas de la Marna? Vamos a ver algunos retratos de Akenatón. El señor Akenatón, a diferencia de los demás, fue un revolucionario. A diferencia de lo que acostumbraban los faraones egipcios, como ustedes sabrán, siempre están descritos con una musculatura perfecta, tienen un cuerpo perfecto. Ellos son perfectos porque son representantes de los dioses, en realidad son realmente dioses. Él, en cambio, Akenatón, en cambio, es descrito siempre de una manera natural. Hay quienes dicen hasta un poco afeminado. Su esposa Nefertiti también. El arte de El Amarna es diferente al típico arte egipcio. Se le llama la era amarniana, porque es diferente. El dialecto que hablaban era diferente, algo muy, muy diferente, sobre lo cual no vamos a adentrarnos ahora, pero tengo que decirlo en dos o tres frases. Así se veía este señor Akenatón, del cual provienen los famosos documentos de la Marna. Los documentos de la Marna, los 379, se ven así. Son tablillas de arcilla. No hay ninguna de ellas está escrita en idioma egipcio. ¿Por qué? Porque el idioma internacional en esa época era el acadio, el idioma que hablan los pueblos de Mesopotamia, los asirios, los babilonios. Ese era el idioma diplomático internacional que existía. Por eso la correspondencia diplomática se realizaba en idioma acadio. Entonces, la mayoría están escritas en idioma acadio, no todas. Algunas están escritas en otro idioma, como hitita, como urrita, etcétera. Pero la mayoría, y las que nos interesan a nosotros, están todas escritas
en acadio. Por esa razón se ven así. Hoy en día están distribuidas en varios museos, entre ellos el Museo del Cairo, también el Museo de Berlín. Esta es una que vamos a leer hoy. Esta carta es una carta que fue enviada por el rey cananeo de Jerusalén, nada más ni nada menos. Y nosotros vamos a leerla. Espero que nos dé el tiempo. 16 centímetros por 10 centímetros, es decir, son muy pequeñas. Son muy, muy pequeñas. Yo tuve el honor de verla, esta carta. Hace unos 15 años fueron traídas y expuestas aquí en Jerusalén. Las cartas que fueron enviadas por el rey cananeo de Jerusalén volvieron después de 3.000 años, volvieron y fueron expuestas en Jerusalén durante varios meses. Fue algo una exposición muy, muy emocionante que tuvimos aquí. Así se ven las cosas. Ahora, antes de que nos adentremos en esto, de todas maneras quiero decir unas palabras sobre las cosas que no vamos a ver aquí, porque no tocan directamente sobre lo que nosotros tratamos en el curso, pero por lo menos hay que nombrarlo. De todos los documentos, no todo es correspondencia diplomática. Hay también algunas obras literarias. Hay algo muy emocionante también. Hay un trozo, desgraciadamente roto, de un diccionario bilingüe acadio-egipcio. Todas las personas tenían que estudiar el idioma acadio porque era idioma internacional, y para estudiar un idioma, igual que hoy en día se usaban, nosotros necesitamos, la primera herramienta que necesitamos es un buen diccionario bilingüe, que a propósito, en las ciudades cananeas, el día que tengan la oportunidad de visitar el Museo de Israel aquí en Jerusalén, van a ver expuestos también trozos de diccionarios bilingües y trilingües, que los cananeos también tenían para estudiar el idioma acadio. También siempre una de las columnas es en acadio porque es el idioma internacional. Entonces tenemos algunas obras literarias, de las cuales las nombro para que veamos, que tengamos un poco el contexto, y de la gran mayoría que son las escrituras diplomáticas. Hay cartas en las cuales el rey de Egipto, Akhnatón, tiene correspondencia con los reyes de las demás potencias, ¿sí? Con el rey con reyes de otras potencias, con el rey de Mitanni, etcétera. Los reyes se tratan de hermanos, porque son reyes de potencia. Pero la mayoría, y eso es lo que nosotros en lo cual nosotros nos vamos a concentrar, la mayoría de las cartas de la Marna son cartas entre el rey de Egipto con los reyes de las ciudades-estado cananeas. Es decir, son cartas que los reyes cananeos le mandaron a el rey de Egipto. Y eso nos da la pauta, nos da la oportunidad de ver quiénes eran y qué es lo que dicen de boca propia los reyes de las mismas ciudades cananeas, que 100 años después van a encontrar las tribus israelitas cuando intenten conquistar la tierra de Canaán. Los israelitas no están nombrados en las cartas de la Marna. No están nombrados, pero las cartas de la Marna nos iluminan cuál era la situación geopolítica, militar y etnográfica de la tierra de Canaán. ¿Cómo eran las ciudades, todas estas ciudades-estado? ¿De qué se trata? De todo esto podemos aprender leyendo esta fuente extraordinaria que son las cartas de la Marna. Ahora vamos a ver. Ahora, si tomamos las cartas de la Marna y dibujamos en el mapa las ciudades de las cuales han llegado cartas, vemos que están distribuidas por todas las tierras de Canaán y también están nombradas posiciones
egipcias que llegan hasta el Líbano de hoy en día. Los egipcios tenían guarniciones hasta el Líbano de hoy en día para controlar, para vigilar que todos estos reyes cananeos no se rebelen y paguen los tributos como se debe. Como vimos antes, esta es la zona de influencia del imperio egipcio. Las cartas de la Marna, amigos, nos dan la perspectiva y una inmensidad de datos de cuál era la situación geopolítica de las ciudades-estado cananeas, y son la fuente de comparación más importante que tenemos de lo que nos cuenta la Biblia. La Biblia en los libros de Josué, de Jueces y también de Samuel, nos cuenta acerca de la ciudad cananea de Jerusalén, que luego David la conquistó, y de la ciudad cananea de Lachish, y de una cantidad de ciudades cananeas, que las conocíamos solamente de la Biblia. Ahora tenemos cartas de eso, no de esos reyes cananeos, pero sí de sus antecesores, de los que los precedieron unos 100 años antes, y nos ayudan a comprender todo esto, y nos ayudan también a comparar. Vemos, por ejemplo, el mapa que vemos aquí es no según la Biblia, sino según las cartas de la Marna. Según las cartas de la Marna, nosotros vemos que el rey cananeo de Jerusalén tiene dominio e influencia sobre toda la zona de alrededor, y tiene querellas y disputas con el rey de la ciudad de Gezer, y con el rey de la ciudad de Gat, y con el rey de la ciudad de Lachish. Son todas ciudades cananeas que nosotros después las vamos a encontrar en los libros de Josué y de Reyes. En el norte hay un rey cananeo en Shem o Siquem, como quieran llamarle, que disputa con el rey de Jerusalén. Y entre los dos no hay ningún rey poderoso. No sé si se recordarán que según el libro de Josué, después de cruzar el Jordán aquí, en Jericó, los israelitas penetran por aquí, entre los dos bloques, entre el bloque de Jerusalén y el bloque de Siquem. Y a Jerusalén no la conquistan, pero penetran aquí y luego combaten en dos frentes. Es el mejor material que tenemos para hacer comparación. Ahora, entre todo este material tan rico, tan interesante, amigos, hay 6 cartas que fueron enviadas por el rey de Jerusalén. Nosotros vamos a leer lo que el tiempo nos permita, ojalá y podamos leer por lo menos 2. Yo creo que hasta es un poco emocionante. Vamos a leer 1 o 2 o 3 cartas que envió Abdi-Jeba. El nombre de este señor se escribe con H, a veces con J, se lo pronuncia Abdi-Jeba. Él era el rey de Jerusalén unos 100 años antes de la llegada de los israelitas, y él envió esta carta, la carta número 286, pueden buscarla en internet, muchas de ellas, algunas están traducidas al español, muy pocas, pero aquí lo tenemos aquí. Y dice así, en esta carta, la carta 286, enviada por el rey Abdi-Jeba y encontrada a Akhnatón, el faraón Akhnatón, y descubierta. A propósito, se hizo también un estudio petrográfico de dónde viene la arcilla, y fue comprobado realmente que esa arcilla es arcilla de la zona de Jerusalén. Es decir, que el descifrado y el entendimiento que tenemos nosotros de las tablillas de la Marna, hay tablillas que llegaron desde Chipre, y es realmente arcilla de la isla de Chipre. Eso nos refuerza el entendimiento que estamos pisando en tierra firme, que realmente entendemos cómo todo esto sucedió. Y dice así: al rey mi señor, el faraón a los reyes cananeos no los trata de rey. Rey en acadio se dice Sharru. Él lo trata de Sharru Rabu, es decir, gran rey,
al faraón, pero él no los trata a los reyes de cananeos como rey. Muy interesante. Él usa una palabra acadia que es Hazanu. Hazanu significa gobernador de ciudad. Es decir, no están. Cuando el rey de Egipto recibe o envía cartas al rey de Mitanni o al rey de Asiria, lo llama rey, ¿sí? Lo llama Sharru. Pero a los reyes cananeos eran reyesuelos a vista de los egipcios, no eran reyes verdaderos. Entonces lo llama Hazán. Por eso que está traducido de una manera diferente. Pero esta carta que fue mandada de Abdijeba le dice así: al rey mi señor digo, mensaje de Abdijeba. Ahora, el nombre de este señor, Abdijeba, quiere decir que él adora a una diosa llamada Jeba. Ahora, la diosa Jeba nosotros la conocemos. La diosa Jeba es una diosa adorada por los hititas. Es una diosa adorada, pues es la diosa principal de los hititas, es la consorte del rey Teshub, que es el dios principal. Y esto nos hace acordar de qué, amigos. Esto nos hace acordar de que según la Biblia, Jerusalén tiene un pasado de gente hitita. Sí, así leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 16, dice el Señor el Dios: Jerusalén, tú eres cananea, de origen y de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. Eso concuerda con lo que con el nombre de Abdijeba. Entonces Abdijeba dice, es su sirviente, a los pies de mi señor el rey 7 veces y otras 7 veces me postro. En algunas de las cartas son más explícitas, dice que 7 veces sobre 7 veces sobre su espalda y 7 veces sobre su pecho. Hay que ser un máster de yoga para hacer semejante cosa. Es una no es que alguien lo hacía realmente, es una manera de decir. Esto nos trae, esto coincide con lo que también con la visión bíblica de que el número 7, tanto en hebreo bíblico como entre los cananeos, que son 2 idiomas hermanos, cuando se dice que algo se hace 7 veces, es para decir que se hace muchas veces. No tiene que ser exactamente 7 veces. Por ejemplo, en Proverbios 24 dice: porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Si estuviese escrito en español, diría 1000 veces podrá caer y 1000 veces. Hoy en día nosotros en español usamos el 1000 para decir muchas veces y no nos referimos que es 999 más una. No, es para decir muchísimas veces. El hebreo bíblico usa el 7 y el cananeo también. Así debemos entender esto que vemos aquí en esta carta de la Marna. Dice: se postra 10 veces. ¿Qué he hecho al soberano mi señor? Me han calumniado ante el rey mi señor. Y aquí cita algo de la calumnia. Abdijeba se ha rebelado contra el señor, contra el rey su señor. Lo que sucede, amigos, es de que cuando leemos todas estas cartas, vemos que todos estos reyes cananeos están peleados entre ellos y continuamente se acusan uno a otro ante los egipcios de traición. Me imagino que cuando en la Cancillería de Akhenaton, cuando veían todo esto, no sé, en algún momento se habrán muerto de la risa, ¿sí? Porque se acusan uno a otro. El mismo rey que dice: aquel rey te está traicionando, el otro rey dice: no, yo soy el único fiel a Egipto, él te está traicionando. Hay una gran inestabilidad, surge de esta carta una gran inestabilidad y hostilidad entre los reyes cananeos. Entonces él declara aquí a Abdijeba: observe, le dice a Akhenaton, ni mi padre ni mi madre me han colocado en esta posición. El brazo poderoso del rey me condujo a la casa de mi padre. ¿Por qué debo cometer una ofensa contra el rey? Como soberano mi señor vive, dije al representante del rey mi señor: ¿por qué usted ama al Apiru, pero odia a los gobernantes locales? Aquí hay 2 cosas que quiero recalcar. Él le dice aquí al rey de Egipto, él dice que él habló con el representante del rey de Egipto. Los egipcios tenían, como vimos en el mapa anterior, muchas guarniciones por toda la tierra de Canaán para cuidar de que estos reyesuelos no se rebelen.
Y estos reyes, los reyes cananeos, interactuaban con estos representantes del rey. Muchas veces en estas cartas, los reyes cananeos acusan a estos representantes de corrupción o de ineptitud, y a veces de las dos cosas. El dominio egipcio estaba muy, muy débil. Los representantes del faraón y estas guarniciones no tenían un real dominio sobre los reyes cananeos, y los reyes cananeos se quejaban de que ellos estaban desprotegidos porque el dominio egipcio realmente no era un real dominio, y ellos se quejan de algo que es muy importante para nuestro estudio. Se quejan de un grupo de gentes que se llaman los apiru. Estos apiru, en un tiempo se los llamaba jabiru, y durante mucho tiempo se los quiso conectar con los hebreos. Pero hoy en día, unánimemente, sabemos que no hay conexión entre los hebreos y los apiru, que son nombrados en las cartas de la Marna. Son dos cosas diferentes. Porque los hebreos son un grupo étnico, son tribus étnicas, y estos apiru no son grupos étnicos, sino que son gente que son bandas de bandidos, de gente que se autoexcluyó o fueron excluidos de la sociedad y se organizaban en bandas de bandidos que acosaban a los reyes cananeos y tenían mucho poder. Y los acosaban y acosaban y atacaban a las caravanas que iban entre las ciudades, atacaban las ciudades mismas. Los reyes cananeos pedían a los egipcios protección de estos apiru, lo cual nos da la pauta de lo débiles que eran los reyes cananeos. Ellos solo no eran capaces de dominar a estas bandas de apiru que deambulaban aquí por toda la tierra de Canaán. No eran capaces de vencerlos, les tenían miedo y pedían protección a los egipcios, y los egipcios por lo general no eran capaces de brindar esa protección. Por eso muchas de estas cartas, incluso las cartas estas de Abdijepa, son cartas de protesta. Si nosotros pagamos tributo, es como con la mafia, ¿sí? Nosotros pagamos tributo, pero tenemos que recibir protección. Ahora, esto es una fuente importantísima para aprender lo que vemos, lo que conocemos, para comparar con lo que conocemos en la Biblia, porque vemos que las ciudades canadienses están totalmente debilitadas, tanto económica como demográficamente, como militarmente. No son capaces de controlar a grupos nómades de bandidos, y le piden, imploran a los egipcios a que vengan a protegerlos. Esa en general es la situación que nos muestran todas las cartas de la Marna. Y aparte están todos peleados entre ellos. Tampoco no son capaces de hacer coaliciones. Hay coaliciones y muchas veces muchas traiciones dentro de las coaliciones, bastante parecido a lo que vemos en los libros de Josué y Jueces, que al fin y al cabo, parte de las ciudades-estado cananeas, como los gibonitas, se incorporan a los israelitas. Se incorpora. Y dentro de la ciudad de Jericó, también parte de la población traiciona a los demás y se incorpora a los israelitas. Es muy, muy interesante hacer la comparación. El material es importantísimo, es fundamental para comparar con esos libros bíblicos que estamos viendo. Entonces él le dice, volvamos a la carta 286, dice, ¿por qué usted ama? Abdijeba le reclama, le reprocha al representante de Egipto, dice, ¿por qué usted ama más a los apiru y odia a los gobernantes locales? Gobernantes locales, como dije, ellos no se llaman a sí mismos reyes cuando hablan con los egipcios, se llaman gobernantes locales. En consecuencia, soy calumniado ante el rey, mi señor, porque digo, perdidas están las tierras del rey, mi señor. Por ello soy calumniado ante el rey, mi señor. Lo que él quiere decir aquí, él le quiere decir, señor faraón, usted está perdiendo toda la tierra de Canaán. La está perdiendo.
porque nosotros, que somos los gobernadores, los reyesuelos aquí, estamos sucumbiendo, no podemos aguantar más los ataques de los Apiru, usted no nos protege, entonces usted va a perder todo el dominio. Usted va a perder todo el dominio. Y les imploran a los egipcios de que manden al ejército regular imperial egipcio para poner orden en la tierra de Canaán, porque la tierra de Canaán es un caos. ¿Oímos? Sigamos. Sigue la carta. ¿Puede el soberano mi señor saber que aunque el rey mi señor colocó una guarnición, en Hamu es el delegado egipcio, el jefe de la guarnición, lo ha tomado todo? En esta carta, él le dice al rey que el representante en Hamu es un corrupto. Es un corrupto. Él se queda con los tributos para él. Egipto, el rey, mi señor, aquí no hay ninguna guarnición para que el rey pueda proteger su tierra. ¿Puede el señor cuidar su territorio? Las tierras del rey, mi señor, están todas desiertas. Ilimilcu es otro rey cananeo, y el rey de la ciudad cananea de Gezer, ha causado la pérdida de la tierra del rey. Él aquí acusa a otro rey de que traiciona al rey de Egipto, de la misma manera que lo acusaron a él. Así que pueda el rey proteger su tierra. Digo así, yo estaré en la presencia del rey, mi señor, y veré los dos ojos del rey, mi señor. Pero la guerra contra mí es grande, así que no puedo acudir ante el rey, mi señor. Él dice, yo no puedo ni siquiera ir a Egipto porque tengo miedo. Es una manera de insinuarle también que él va a dejar de pagar impuestos. Pero él dice que los caminos están tomados por los Apiru. Él no tiene la fuerza suficiente para protegerse. Si le parece bien al soberano, puede enviar una guarnición e ingresaré y veré los dos ojos del rey, mi señor. Es decir, si usted, faraón, manda una fuerza militar a protegerme, entonces yo sí voy a poder ir a verlo y también pagaré mis impuestos. Como el rey, mi señor, vive, siempre que se han ido los oficiales reales, he dicho, las tierras del rey están perdidas. Pero no me han escuchado. Todos los gobernantes locales se han perdido. Es decir, todos los demás reyes están perdidos. Yo soy el único que estoy aquí soportando en su nombre, señor faraón, pero usted debe protegerme a mí. Ni un solo mandatario se ha quedado con el rey. Yo soy yo soy el único que sigue siendo leal a Egipto. Preste el soberano su atención a tropas regulares, es decir, le pide que mande al ejército imperial a protegerlo y a castigar a todos los Apiru y a todos los rebeldes. De modo que vayan las tropas regulares del rey, mi señor, sigan adelante. No queda ninguna de las tierras del rey. Los Apiru han robado todos los territorios del rey. Si las tropas del ejército regular llegan este año, entonces las tierras del rey, mi señor, sobrevivirán. Pero si no llegan las tropas del ejército regular, entonces las tierras del rey, es decir, toda la tierra de Canaán, mi señor, estarán perdidas. ¿Sí? Vamos a saltearnos los demás. Como el tiempo un poco nos está traicionando, yo quiero aquí saltearme a los puntos principales. Después, si nos queda el tiempo, vamos a leer otra carta más, o tal vez en el próximo encuentro. Pero, amigos, lo que podemos ver ya leyendo solamente una carta y lo que se refleja leyendo todas las cartas son los siguientes puntos, que es lo más importante que debemos recordar. La situación geopolítica de las ciudades-estados enemistadas o unidas en coaliciones precarias. Esa es la situación geopolítica. Sorprendente debilidad económica, militar y demográfica. Hay algunas cartas en que estos reyesuelos cananeos le piden al rey que le mande 20 soldados o 4 carros de combate. Son sumas ínfimas. Son sumas ínfimas. Eso, recordemos lo que los relatos de la Biblia de los israelitas, según la Biblia, se encuentran con ciudades amuralladas superpoderosas
pero logran conquistarla. ¿Por qué? El por qué, la respuesta al por qué está aquí. Porque están totalmente debilitadas, porque casi no tienen fuerza. Aparte, están en una situación económica desastrosa. Intrigas mutuas de los reyes en otras ciudades, como pudimos ver en la carta que leímos. Revueltas internas y golpes palaciegos constantes. Hay registros aquí de revueltas palaciegas en los cuales asesinan al rey. Hay evidencias en las cartas de la Marna de que los Apiru asesinaron a reyes cananeos. Y hay asesinatos palaciegos, o sea, dentro de las mismas ciudades, luchas internas en las cuales una inestabilidad total política en las ciudades cananeas. Quejas contra delegados egipcios corruptos o ineptos. Acusaciones mutuas de infidelidad. Egipto. Nombres de ciudades, hay grupos étnicos. Si sacamos todos los nombres que vemos aquí, no todos, pero muchísimos de ellos coinciden con los nombres de las ciudades cananeas que están nombradas en la Biblia. No todos. Aquí tenemos muchos más nombres que no están nombrados y viceversa, ¿sí? Hay una variedad étnica muy grande. Los cananeos no son todos de un solo pelo. Hay entre ellos descendientes de hurritas, hititas, etc. Esto es paralelo a la Biblia, que nos habla de los 7 pueblos de Cananea, el hurrita y el hitita y el cananeo, etcétera, etcétera, etcétera. Una diversidad étnica muy grande. Una gran coincidencia con la Biblia. Estos reyes cananeos se imploran por el envío de pequeñas unidades, como lo dije antes, implora de que le mande 20 guerreros, 2 o 3 carros de combate. Es una debilidad total. Hay una debilidad total del dominio egipcio. Los reyes cananeos imploran por una campaña militar que al parecer se preparaba, pero no llegó. Akhnatón jamás mandó una campaña militar. Hay quienes dicen que lo único que le preocupaba a este hombre eran los asuntos religiosos. Aparte, debemos recordar que él tenía una lucha muy grande contra los sacerdotes de No Amón. O sea, tenía problemas dentro de Egipto. Puede ser que por eso se desentendió un poco de lo que parecía en Canaán. Pero esta situación que ocurrió unos 100 años antes de la llegada de los israelitas es el mejor punto de comparación que tenemos con el relato bíblico de la conquista de la tierra de Canaán, con una cantidad impresionante y sobre todo una cantidad de todo tipo de comparación, como acabamos de decir. La situación geopolítica es muy parecida a la que se refleja en los relatos bíblicos, y es algo que no puede ser inventado o adivinado cientos de años después, cuando los relatos bíblicos fueron compilados realmente 100 años, cientos de años, siglos después. Pero no puede ser que todo esto fue inventado, porque la geopolítica es realmente así, de reyesuelos que viven peleados y enemistados entre ellos y están muy debilitados. Y el punto más importante, amigo, que no está en esta lista, pero el punto más importante, voy a decirlo lentamente, el punto más importante es de que las cartas de la Marna dan evidencia de que grupos nómades son capaces de conquistar ciudades cananeas. Hay relatos de que los grupos nómades llamados Apiru, que no son los israelitas, ¿sí? Pero son grupos nómades que no tienen un ejército con carros de combate, son capaces de asediar y de conquistar ciudades cananeas, matar al rey y apoderarse de la ciudad. Evidencias directas. Eso es algo, eso es una evidencia que tiene un peso impresionante para interpretar y para discutir la evidencia, la evidencia bíblica, como dijimos. Nómades agresivos son capaces de conquistar ciudades amuralladas. Cuando la gente que lee la Biblia desconectada de esta fuente, siempre, ¿cómo puede ser que tribus nómades conquisten? Y sí,
son ciudades amuralladas, pero que están totalmente debilitadas y una situación desastrosa. No pueden resistir un asedio largo, no pueden resistir. Parte de los habitantes de las ciudades a veces colaboran y se incorporan a esos dos nómadas. De todo esto hay evidencia aquí en las cartas de la mano. Ahora que vimos esto, vamos a leer por lo menos un poquito más. Esta vez de la carta, leímos la 286, la 287 leímos. Vamos a leer por lo menos el preámbulo de la carta 287. Si no me equivoco, leímos la 233. Las cosas que se repiten voy a saltearlas, ¿sí? Todo el preámbulo, sí, 7 veces hacia adelante, 7 veces atrás. Ya digo que es una manera de expresarse. Hay aquí, él se acusa mutuamente con el rey de Gezer. Si se acuerdan del mapa que mostré, la zona de influencia de estas ciudades, ellos se pelean por otra ciudad llamada Keilah. Bueno, acá las cosas vuelven, ya que no queda mucho tiempo. Vamos a leer un poco de el 288. 288, sí. Él dice así: verás, oh rey, mi señor puso su nombre en el naciente y en el poniente. Con esto le quiere decir, usted, señor Faraón, usted domina desde el río Éufrates hasta África. Es cierto, pero usted va a perder todo. Si no nos apoya a nosotros, usted va a perder todos sus dominios que tiene aquí, los va a perder. Por todo lo que le acabo de decir. Sus representantes son corruptos e ineptos, y nosotros aquí no podemos soportar más. Es una abominación la conspiración que han hecho contra mí. Yo no soy un gobernador de ciudad, sino un soldado del rey mi señor. Vea usted, ¿sí? Soy un servidor del rey y le elevo mi tributo. No mi padre, no mi madre, sino el brazo potente del rey fue quien me asentó en la casa de mi padre. Aquí declara cuánto dio en tributo. Después dice así: hay hostilidad contra mí desde las tierras de Seir. ¿Se acuerdan Seir? Seir es en la zona del sur, cerca de donde deambulan las tribus de Adonai. Ahí estaban los Yasu de Seir. Y él dice aquí que nómades venidos de esa misma zona lo están acosando. ¿Qué significa esto? Para esto necesitamos mucho tiempo y no va a quedar en claro. Todos los gobernadores de ciudades están en paz mientras que hay guerra contra mí. Me he convertido en una piru, es decir, yo mismo ya me he convertido en alguien que se escapó y anda deambulando, y no observo los ojos del rey mi señor porque hay hostilidad contra mí. Estoy como un barco en el medio del mar. Está desesperado. El fuerte brazo del rey contiene la tierra de Naharaim y la tierra de Cush. Naharaim es en la zona de Siria y Cush es en la zona de Sudán. Pero ahora los Apiru están tomando todas las tierras del rey. No ha quedado siquiera un solo gobernador de ciudad, es decir, ningún rey cananeo fiel al rey mi señor. Solamente yo sigo siendo fiel. Todas las ciudades están perdidas para los egipcios. Vea, ahora nombra, muy interesante aquí, muy importante, él nombra aquí a reyes cananeos que fueron asesinados por los Apiru. Turbuso fue muerto en el portón de Sile y el rey guardó silencio. El rey es usted, el faraón no intervino, no vino en defensa de sus súbditos. Es una acusación.
con palabras muy respetuosas. Zimreda, el rey de Lachish, la ciudad importantísima, fue golpeado de muerte por sus siervos, una revuelta palaciega, que se unieron a los Zapirú, exactamente como en Jericó, ¿sí? Racab, con su clan familiar, se unió a los israelitas, se unen a los atacantes, y esto es igual, el mismo escenario. Se unieron a Zapirú. Ibtihadi fue asesinado en el portón de Celi, y el rey, es decir, usted, señor faraón, usted guardó silencio. ¿Por qué el rey no interrogó a los asesinos? Si tan solo se preocupara el rey por su tierra y decidiera el rey acerca de mandar una campaña militar, ejército regular para el país, porque si no hay ejército regular este año, perdidas son todas las tierras del rey mi señor. Es que no dicen continuamente del rey mi señor, que perdida es la tierra del rey mi señor, y perdidos son todos los gobernadores de ciudades. Si no hay ejército regular este año, pongan atención ahora, amigos. Si ustedes no mandan ejército regular, envíe por favor el rey un representante para que me lleve a mí junto con mi hermano para que muramos en lo del rey nuestro señor. Si ustedes no pueden protegernos, deme protección en Egipto, a mí y a mi hermano, porque nosotros no aguantamos más. Los nómades nos acosan y nosotros, a pesar de que somos reyes cananeos, no podemos contra ellos. Estoy seguro que todos ustedes están continuamente pensando, comparando con el relato bíblico de los libros de Josué y Jueces. Al escriba del rey, mi señor, así dijo Abdijeb, que estas son instrucciones que le da al escriba. Y para finalizar, vamos a leer solamente una frase de la carta 287, la parte última. La última frase, porque aquí el mismo Abdijeba, el rey cananeo de Jerusalén, le informa al faraón de que a él mismo casi lo asesinan. Casi lo asesinan. Por eso que está tan desesperado. Y en la carta siguiente le dice, usted me protege o lléveme a Egipto. Acá no aguantamos más. Le dice así, ciertamente cometieron un crimen contra mí los hombres cushitas. Un ápice hubo entre mí y la muerte a mano de los cushitas dentro de mi palacio. Gente que viene de las tribus de Cushán, no sabemos cómo, lograron entrar dentro de Jerusalén y dentro del palacio de él casi lo asesinan a Abdijeba. Impresionante. A propósito, si algún día tenemos la oportunidad de visitar juntos en Jerusalén, nosotros sabemos exactamente dónde estaba el palacio de Abdijeba. Sabemos ubicarlo. ¿Sí? ¿Dónde fue el intento de asesinato de estos cushanitas? A ver, ¿quiénes son estos cushanitas? Estos cushanitas también están nombrados en la Biblia, en el libro de Habacuc. ¿Sí? Estos cushanitas, la gente de Cushán, son también un grupo de nómades que viven en carpas, y ellos son los que intentaron asesinarlo a Abdijeba, el rey cananeo de Jerusalén. Amigos, estoy seguro que ustedes coincidirán conmigo de que estas cartas son fascinantes, que nos alumbran toda la época que vendrá 100 años después, la época de la conquista, de la gran lucha de las tribus hebreas contra estas mismas ciudades cananeas. Los reyes no son los mismos, pero son las mismas ciudades, y la situación es muy, muy parecida. Las ciudades cananeas, lo sabemos arqueológicamente, no se recuperaron de la crisis económica, militar y demográfica, porque también no había mucha gente, la población disminuyó. La población también disminuyó por causas económicas y por la situación política que hemos estudiado,
esa es la tierra de Canaán que encuentran después, 100 años después, las tribus israelitas cuando vienen e intentan y conquistan la tierra, no de un día para el otro, sino en un periodo largo que duró casi 2 siglos. Hemos llegado aquí. Espero que se hayan contagiado de mi entusiasmo y del entusiasmo que no es solo mío, sino de todos los estudiosos que usan este material, que es indispensable. Es indispensable para comprender lo que está relatado en la época de la conquista. Sí, sin duda, la verdad que mucho material, mucho para ver y rever. Revean la clase, es mi recomendación, porque hay muchísima información, y lean también sobre tanto las cartas de la Marna y otros conceptos que fueron. Todas las cartas de la Marna fueron traducidas, no al español, pero sí al inglés, al francés y al hebreo, traducciones muy buenas. Desgraciadamente no están traducidas al español, algunas sí las pueden encontrar por internet, pero si uno quiere leer todas las cartas están en la bibliografía, pueden ser leídas. 279, hay mucho para leer. Yo quería también agregar que aquellos que tienen preguntas con el tema de la presencia de los israelitas en Egipto, tenemos otro curso que está en la plataforma que habla sobre el tema, así que aquellos que todavía no lo vieron, ahí el doctor Weinstein profundiza bastante en ese tema. Pero espero haber abierto el apetito. Bastante, mucho hambre. Está bien, Dani. Bueno, les deseo lo mejor, nos vemos dentro de una semana. Sí. Y les aconsejo mucho que amplíen todo esto con el internet, hay muchísima información también en español. Busquen Solev, van a tener muchísimo, y en la Marna, muchísimo material. Buenas noches a todos. Bueno, gracias Dani, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta clase en vivo. Un abrazo grande aquí desde Israel. Un abrazo grande, gracias a todos.